Antes de comenzar quiero decirles que para ser más original le agregaré una frase ruinas propia a cada ruinas. Por cada beso, una bala en el rostro. O mejor dicho, en otros mundos, estos jugadores pudieron haber sido héroes. En otras realidades, sus nombres habrían sido recordados con gloria, sus historias habrían inspirado generaciones, sus muertes habrían tenido un significado. Pero aquí, en esta versión corrompida de su destino, solo quedan ruinas. En este universo alternativo, no hay redención. No hay escapatoria. No hay votación. No hay salvación. Solo un camino descendente hacia la muerte. Los jugadores caminaban con pasos pesados y temblorosos hacia el dormitorio, sus mentes aún atrapadas en la espantosa masacre que acababan de presenciar. Algunos apenas podían sostenerse en pie, arrastrando los pies por el suelo como si el peso del horror los estuviera aplastando. El aire estaba impregnado de un silencio incómodo, solo interrumpido por el sonido de la respiración agitada y el eco lejano de los disparos que aún resonaban en sus cabezas. La sangre de aquellas personas había volado por todas partes. Gritos desgarradores, súplicas desesperadas y el sonido seco de los cuerpos cayendo al suelo eran escenas que difícilmente podrían borrar de sus mentes. Algunos jugadores todavía tenían manchas de sangre en la ropa, recordándoles constantemente la brutalidad del juego. Pero ahora, lo importante no era el pasado, sino el presente. Lo importante era sobrevivir. Cuando finalmente llegaron al dormitorio, algunos colapsaron sobre las camas, sin fuerzas ni ganas de seguir procesando lo que acababa de ocurrir. Otros, aún temblorosos, prefirieron esconderse en rincones oscuros, como si así pudieran evitar ser vistos por la muerte. Hyun miró alrededor, notando cómo la desesperación se apoderaba de cada uno de ellos. El miedo estaba presente en cada rostro, en cada mirada vacía que observaba el techo con ojos llenos de terror. Decidió quedarse junto a Sang-woo y Ali Abdul. De alguna manera, estar juntos les daba un poco de consuelo y de ese infierno. Hyun respiró hondo y miró a Sang-woo antes de hablar. Gracias, murmuró con voz entrecortada. Sang-woo simplemente asintió, mientras Ali le dedicaba una leve sonrisa, intentando brindar algo de calidez en medio de tanta frialdad. Me alegra que hayas sobrevivido, dijo Ali con sinceridad. El grupo cayó en un profundo silencio. Solo el sonido de la respiración de los jugadores y algunos sollozos discretos llenaban la habitación. Fueron 10 minutos de una calma inquietante, como la quietud antes de una tormenta. Y entonces, de repente, una fuerte alarma irrumpió en la sala. El estridente sonido hizo que varios jugadores se sobresaltaran, sus corazones latiendo con fuerza. De las puertas de metal emergieron esos malditos enmascarados rosas, aquellos que parecían ser la encarnación de la muerte misma. Sus posturas eran firmes, amenazantes, y sus armas, apuntando hacia ellos, dejaban claro que esto no era un simple juego. Uno de ellos dio un paso al frente y habló con su voz impersonal y mecánica. Todos ustedes han logrado pasar el primer juego. Muchas felicidades. El anuncio no generó alivio, sino una sensación más densa de angustia. Nadie celebró. Nadie sonrió. De 456 jugadores, 256 fueron eliminados. Ahora, solo quedan 200 jugadores en competencia. Un escalofrío recorrió la espalda de muchos al escuchar aquellas cifras. 256 personas, 256 vidas apagadas en cuestión de minutos. Algunos jugadores bajaron la mirada, otros apretaron los puños, conteniendo el miedo y la rabia. A continuación, verán el preciado premio en efectivo que se ha acumulado hasta ahora. De pronto, desde el techo, descendió lentamente una enorme y grotesca alcancía de oro, brillando bajo la luz artificial de la sala. En su interior, cientos de millones de wones comenzaban a caer como una cascada de dinero sucio.
La cantidad de billetes se acumulaba a una velocidad alarmante, el sonido de los fajos golpeándose entre sí reverberaba en la habitación. Algunos jugadores observaron la escena con fascinación, sus ojos reflejando la avaricia que lentamente comenzaba a apoderarse de sus corazones. Pero otros solo sentían asco. Aquel dinero estaba manchado de sangre, el precio de cada vida perdida. Hasta ahora se han acumulado 25,6 mil millones de yuanes. Por cada jugador eliminado se añadirán 100 millones más. Por lo tanto, el premio total es de 45,6 mil millones de yuanes. Los enmascarados no dijeron más. Tras la impactante revelación, dieron media vuelta y abandonaron la sala, dejando solos a los jugadores con sus pensamientos. El dormitorio quedó en un tenso silencio. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, mientras otros permanecían inmóviles, aún en shock. Las emociones eran una mezcla caótica: miedo, desesperación, ambición, y una cruda realidad que todos comenzaban a comprender. Las probabilidades de ser el único ganador eran de 1 en 456. Sin embargo, ya solo quedaban 200. Quizás, solo quizás, había una oportunidad. Tal vez valía la pena arriesgarse. Después de todo, en este juego solo había dos opciones: ganar o morir. Cuando los enmascarados abandonaron la habitación y las enormes puertas metálicas se cerraron con un estruendoso eco, un profundo silencio se apoderó del dormitorio. Era una calma inquietante, casi irreal, como si todos estuvieran esperando que algo más sucediera, algo aún peor. Algunos jugadores se sentaron en sus camas, inmóviles, tratando de asimilar la información. Otros apenas podían contener el temblor en sus manos. La grotesca alcancía de oro aún colgaba del techo, recordándoles por qué estaban allí. Entre la multitud de rostros marcados por el trauma, dos figuras destacaban en la penumbra. Deoxu, el hombre corpulento y tatuado con una expresión de desconfianza permanente, y Saeb-Yeok, la joven que está ahí sentada en un rincón sin poder hacer algo. Deoxu observaba con atención la reacción de los jugadores. Su mente calculadora ya había empezado a trabajar. Sabía que en este juego la fuerza y la astucia eran clave. No podía confiar en nadie, pero sí podía hacer que otros confiaran en él, al menos por ahora. ¿Hemos visto lo que pasó allá afuera?, dijo de repente, su voz grave y dominante rompiendo el silencio. Algunos jugadores lo miraron con recelo. Si alguien cree que va a sobrevivir aquí solo, está muerto. Algunos murmuraron entre sí, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Necesitamos formar alianzas. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando a los más fuertes, a los más desesperados, a los más manipulables. No sabemos qué vendrá después, pero lo que es seguro es que este juego no va a volverse más fácil. A su lado, un par de jugadores de aspecto rudo asintieron. Parecían criminales o personas acostumbradas a la violencia, como el jugador 278, el jugador 303, y el jugador 40. Deoxu estaba formando su propio grupo, su propio ejército. Los débiles no durarán mucho. Escupió al suelo y se cruzó de brazos. Yo sé cómo hacer que eso no nos pase a nosotros. Algunos jugadores se alejaron de él, inquietos. Otros, en cambio, parecían considerar su propuesta. En este juego, tal vez la brutalidad era la única forma de sobrevivir. Mientras tanto, en un rincón apartado, Saeb-Yeok observaba todo en silencio. No confiaba en nadie, y menos en alguien como Deoxu, aún tenía traumas con él. Sabía perfectamente qué tipo de persona era. Un depredador buscando presas. Ella no sería una de ellas. Sin embargo, también sabía que la soledad podía ser peligrosa. Si quería sobrevivir, necesitaba aliados, pero no cualquiera. Necesitaba personas que no la traicionaran en el momento crítico. Miró a su alrededor. Ji-yeon, una chica con un aire despreocupado pero con una mirada astuta, estaba sentada en una litera, observándola con curiosidad. Habían cruzado pocas palabras antes, pero había algo en ella que le parecía diferente.
Sae-Yeon se acercó con cautela. Ji-Yeon levantó la vista y sonrió levemente. ¿Quieres formar equipo conmigo?, preguntó Ji-Yeon, como si hubiera leído su mente. Sae-Yeon la miró fijamente durante unos segundos. No confiaba en nadie, pero tampoco podía rechazar una oportunidad. Sí, respondió finalmente. No era una alianza basada en amistad, sino en pura supervivencia. Pero en este juego, incluso la más mínima conexión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los demás jugadores. Miedo, desesperación y decisiones en el resto del dormitorio, la atmósfera seguía siendo tensa. Algunos jugadores sollozaban en silencio, aún procesando lo que acababan de vivir. Otros susurraban entre ellos, formando alianzas improvisadas. Un hombre mayor, el jugador 001, simplemente sonreía con una tranquilidad perturbadora. Mientras los demás temblaban de miedo, él parecía disfrutar el momento. Sang-woo, por su parte, observaba todo con su calculadora mente analítica. Él también tenía un plan, pero aún no era el momento de revelarlo. Ali, en cambio, seguía junto a Hyun, observando a los demás con una mezcla de inocencia y desconfianza. Tras una hora de incertidumbre y ansiedad, los enmascarados regresaron a la sala, marchando en perfecta sincronía. El ambiente seguía siendo tenso, pero esta vez no traían armas ni órdenes de castigo inmediato. En su lugar, anunciaron algo inesperado. Como recompensa por su supervivencia hasta ahora, se les otorgará el derecho de comer. Sin embargo, hay una condición. El silencio invadió la sala. Todos esperaban lo peor. De los 200 platos servidos, uno de ellos contiene veneno. Su probabilidad de morir es de 1 en 200. Además, el jugador que se niegue a comer será eliminado inmediatamente. Al escuchar esto, el miedo se apoderó de muchos. Pero el hambre y el agotamiento también eran factores a considerar. Los jugadores comenzaron a formar las tres filas ordenadamente, algunos temblando, otros tratando de mantenerse serenos. Era imposible saber cuál de los platos contenía el veneno, y tampoco había forma de cambiarlo una vez elegido. Cuando finalmente recibieron su comida, todos inspeccionaron el platillo con cautela. No había nada sospechoso a simple vista. De hecho, para sorpresa de todos, la comida era bastante buena. Poco a poco, los jugadores comenzaron a comer, algunos con desconfianza, otros con avidez. El murmullo de cubiertos y platos llenó la sala. Algunos incluso se atrevieron a bromear para aliviar la tensión. Pero entonces ocurrió. El jugador 271, un hombre de unos 30 y tantos años, dejó de masticar de repente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y su respiración se volvió errática. Levantó las manos hacia su garganta, intentando desesperadamente tragar o expulsar lo que había ingerido. Un sonido gutural escapó de su boca, mientras su rostro se tornaba pálido y sus venas se marcaban en su cuello. Los jugadores a su alrededor se alejaron de inmediato, observando con horror cómo se desplomaba sobre la mesa. En cuestión de segundos, su cuerpo quedó inmóvil. Uno de los enmascarados se acercó sin prisa, revisó su pulso y, tras confirmar su muerte, simplemente dijo: Jugador 271, eliminado. El sonido de una gran cantidad de dinero cayendo en la grotesca alcancía del cerdo dorado retumbó en la sala. La pantalla digital parpadeó antes de actualizar el total del premio. 25,7 mil millones de yuanes. Los jugadores tragaron saliva, algunos mirando sus platos con asco, otros aliviados de haber escapado de la muerte una vez más. Pero no había tiempo para lamentos. Los enmascarados dieron la orden de terminar de comer. Y así, la macabra cena continuó, recordándoles que, en este juego, cada respiro podía ser el último. Mientras tanto se estarían llevando el cuerpo del jugador 271 en una caja grotesca parecida a la de un regalo. Hyun observaría esto aterrado, pero Sang-woo le diría que simplemente no le tome importancia. Hyun asentaría con la cabeza y seguiría comiendo. Pobre tipo, diría Hyun en su mente. Tras la hora de comer finalmente terminar, se escucharía una voz distorsionada la cual diría:
rápidamente todos se acostaría a dormir con sus respectivas alianzas, Ji-un con Sang-woo y Ali Abdul Deoksu con su grupo que formó y finalmente Sae-Yeo con Ji-yeo. Pasadas unas horas, una melodía suave pero inquietante comenzó a resonar por toda la sala. Su sonido artificial y repetitivo anunciaba lo que todos temían. Un nuevo infierno estaba a punto de comenzar. Ji-un abrió los ojos de golpe, sintiendo como su cuerpo, aún cansado, reaccionaba instintivamente a la alarma. Miró a su alrededor y vio que su grupo también despertaba. Sang-woo se frotaba los ojos con calma, mientras que Ali, aún desorientado, se incorporaba con una expresión preocupada. Los enmascarados entraron en la sala, marchando con precisión. Sin necesidad de hablar, hicieron una señal para que los jugadores se pusieran de pie y se alinearan. El segundo juego está por comenzar. Uno por uno, los jugadores comenzaron a caminar por las coloridas y laberínticas escaleras. El diseño del lugar parecía sacado de un sueño infantil, con sus paredes en tonos pastel y estructuras geométricas. Pero Ji-un sabía que detrás de esa fachada inocente solo les esperaba más sufrimiento. Las escaleras los guiaron hasta una gran puerta que se abrió lentamente, revelando un enorme patio con paredes de tonos arena. Al fondo, una enorme pintura de nubes y un sol sonriente reforzaban la atmósfera infantil. Bienvenidos al segundo juego. La voz distorsionada resonó en todo el lugar mientras los jugadores observaban el extraño escenario con incertidumbre. Unos enmascarados comenzaron a repartir pequeñas latas metálicas a cada jugador. Elijan una figura. Los jugadores miraron a su alrededor, notando que las opciones eran un círculo, un triángulo, una estrella y un paraguas. Ji-un sintió un escalofrío. No tenía idea de qué significaba la elección, pero al ver las opciones, algo en su mente le dijo que el paraguas era interesante. Sin pensarlo demasiado, señaló ese símbolo. Sang-woo, en cambio, escogió el triángulo con una expresión tranquila, como si ya supiera lo que estaba haciendo. Ali, confiando en Sang-woo, eligió la estrella. Sae-Yeo tomó el círculo con indiferencia. Cuando todos tuvieron sus latas, la voz distorsionada volvió a hablar. El segundo juego es Tango. Deben extraer su figura del caramelo sin romperla. Aquellos que fracasen serán eliminados. El sonido de una pistola cargándose se escuchó en la distancia, confirmando lo que todos temían. Ji-un abrió su lata con manos temblorosas y vio la delgada galleta de azúcar en su interior. Sus ojos se ensancharon al darse cuenta del error que acababa de cometer. Frente a él, Sang-woo observaba su triángulo con calma. Ji-un entendió en ese momento que su amigo sabía lo que estaba por venir. Estoy acabado. Murmuró, sintiendo que su destino estaba sellado.